Hola, bienvenido. En este video tutorial se hará uso de un método analítico para determinar la velocidad en un mecanismo de 6 barras como el que se muestra en la figura. El problema dice lo siguiente: considere el mecanismo mostrado en la figura. La barra 2 de 2 centímetros, es decir, la manivela, se mueve a una velocidad de 5 radianes sobre segundo en un sentido contra las manecillas del reloj. Realizar un análisis completo de velocidad usando la solución analítica del polígono de velocidades. Ok, si la barra 2 mide 2 centímetros, si se hace una impresión del mecanismo y considerando que la barra 2 tiene una longitud de 2 centímetros, es decir, de O2 hacia A mide 2 centímetros, entonces se puede hacer una escala para determinar el resto de las longitudes del mecanismo. Por lo tanto, si O2A mide 2 centímetros, BA es 10 centímetros, O4B 10 centímetros, CA 5 centímetros, DC 12 centímetros y el ángulo beta, este ángulo rígido que se encuentra aquí, es de 30 grados. Como nos proporcionan el dato de la velocidad angular, es decir, omega 2 es igual a 5 radianes sobre segundo, entonces lo que podemos determinar es la velocidad de A, ya que la velocidad de A es igual a la velocidad de A vista desde O2, porque O2 es un punto fijo que no tiene velocidad. Por lo tanto, la velocidad de A, que es igual a la velocidad de A vista desde O2, es la omega A vista desde O2, es decir, omega 2, por el radio de giro A vista desde O2. Omega 2 tiene un valor de 5 radianes sobre segundo en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo. El radio A vista desde O2 es de 2 centímetros, el resultado de la velocidad de A es de 10 centímetros sobre segundo. Una vez que tenemos la velocidad de A, ahora procedemos a calcular o bien la velocidad de C o bien la velocidad de B a partir de la velocidad de A. Como podemos observar, del punto C no se le conoce nada, o sea, no se sabe su magnitud, al igual que la velocidad en B, pero de la velocidad en C tampoco se conoce su dirección, ya que no sabemos qué trayectoria tiene. Se dice que se conoce su dirección si su trayectoria es circular. Por lo tanto, si su trayectoria es circular, sabemos que la velocidad de B es perpendicular al radio de giro, si lo hiciéramos en un método gráfico, aunque el mismo criterio lo utilizaremos para determinar si podemos solucionar una ecuación de velocidad por un método analítico. De la velocidad en B se conoce su dirección, de la velocidad en C no se conoce su dirección, por lo tanto es entendible que podemos determinar primero la velocidad de B a partir de la velocidad de A. Una vez que resolvamos esta ecuación, podemos obtener información como la omega 3 para poder determinar la velocidad de C vista desde A y en su efecto poder solucionar la velocidad de C. Entonces, un polígono de velocidad planteado en la siguiente ecuación dice que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad B vista desde A. Esta ecuación es una ecuación de velocidad de puntos de la misma barra. Entonces, de la velocidad en B, pues solamente conozco la dirección, pero no sé cuánto vale. De la velocidad de A conozco magnitud y dirección, 10 centímetros es su magnitud, la dirección pues es un elemento en rotación, se puede determinar. Y la velocidad relativa B vista desde A solo se conoce su dirección. Como se sabe, las velocidades relativas tienen trayectorias o pertenecen a trayectorias circulares relativas. La trayectoria de B vista desde A es una trayectoria circular relativa. ¿Por qué? Porque es un elemento rígido. Entonces, al ser un elemento rígido, la magnitud de este no cambia, pero sí la dirección. Por eso tiene un movimiento de rotación relativa B con respecto a A. Por lo tanto, de las velocidades relativas se conocerá su dirección, que es en este caso perpendicular al mismo radio de giro. Esto, si lo graficáramos, nosotros vamos a utilizar este criterio para saber que esta ecuación de velocidad tiene dos incógnitas, por lo tanto tiene solución. Lo que procede es a representar cada velocidad en su magnitud y dirección, como se muestra aquí en velocidad en B por su dirección. Como es velocidad de rotación, entonces es por el vector unitario E'. Y el ángulo, en este caso sería el ángulo de B, que es el ángulo de B vista desde O4. Una medición en el mecanismo, en la impresión del mecanismo, me dice que este ángulo es de 105.5 grados. Es igual a la velocidad de A, magnitud por la dirección. La velocidad de A es la de A vista desde O2. Por lo tanto, una impresión en el mecanismo y utilizando el elemento para medir el ángulo, entonces me dice que de aquí a aquí tengo un ángulo de 160 grados.
Por último, la velocidad v vista desde A, su magnitud, y como es también es de rotación, es su vector unitario prima. Por lo tanto, midiendo el ángulo B visto desde A, es decir, aquí en A trazo una línea que hace referencia al eje de las X, y tomando esta medida angular, me dice que el ángulo es de 44 grados. ¿Okay? Lo que sigue es hacer una sumatoria de componentes en X y una sumatoria de componentes en Y. Por lo tanto, la velocidad de B pasaría como B por el coseno de 105.5 grados más 90. ¿Por qué? Porque tiene prima en su vector unitario. Todos los elementos de rotación tienen un vector unitario con prima, lo cual indica que es la derivada de ese vector respecto al ángulo, lo cual provoca que gire 90 grados. Entonces, tengo la velocidad de B en X por el coseno de 195.5 grados, que es 105.5 más 90. Es igual a la velocidad de A. La velocidad de A sí conozco su magnitud, y es por el coseno de 160 más 90, pues sería 250 grados. Más la velocidad B vista desde A por el coseno de 44 más 90, es decir, 134 grados. Se repite lo mismo, más que en lugar de cosenos, ahora utilizo senos. Y lo que se hace es sustituir los datos. Por ejemplo, el coseno de 195.5 grados es menos 0.96. El coseno de 134 es menos 0.69. 10 por coseno de 250 es menos 3.42. Lo mismo se hace en las componentes en Y. ¿Okay? Y se tiene dos incógnitas con dos ecuaciones. Simplemente se solucionan. La solución me dice que la velocidad de B es 10.45 centímetros sobre segundo y que la velocidad B vista desde A es de 9.6 centímetros sobre segundo. Ambas velocidades me dieron positivas, lo que significa que la suposición inicial de que es más 90 es correcta. Entonces la velocidad en B, que es esta que está aquí en rojo, ¿no? Entonces inicialmente tenía aquí el ángulo de posición a 105.5 grados, más 90, entonces por eso la velocidad en B va hacia acá. ¿Okay? Y la velocidad B vista desde A, o sea, tengo el ángulo B visto desde A, que a partir de aquí es un ángulo de 44 grados más 90, ¿no? Entonces por eso la velocidad B vista desde A va hacia arriba. Entonces esas son las direcciones de las velocidades. Una vez que obtengo estas velocidades, todas las velocidades relativas van a servir para determinar las velocidades angulares de las bielas, y las absolutas, si pertenecen a una manivela, pues también va a servir para determinar la velocidad angular de la manivela. En este caso, la velocidad relativa B vista desde A me sirve para determinar la velocidad angular de la biela 3. ¿Por qué? Porque el punto BA pertenece a la pieza 3. Entonces, utilizando la fórmula V igual a omega por R de espejo omega, entonces omega BA, que es omega 3, es velocidad BA entre el radio BA, 0.96 radianes sobre segundo, y omega 4, que es igual a la omega B vista desde O4, es velocidad B vista de O4 entre el radio B vista desde O4, que es igual a 1.04 radianes sobre segundo. Se dice que es en contra de las manecillas de reloj porque son positivas. El sentido contra las manecillas de reloj se supuso desde un principio con un sentido positivo. Entonces, ¿qué significa? Que la velocidad de B va en contra de las manecillas de reloj. Aquí se puede ver con la dirección de B vista desde O4, produce un sentido en contra de las manecillas de reloj, y la velocidad B vista desde A también produce un sentido en contra de las manecillas de reloj. Una vez que se determinó la velocidad angular de la biela, es posible determinar la velocidad C vista desde A, así como la velocidad C vista desde B. Entonces la velocidad C vista desde A, el omega CA por el radio CA, y la omega CA es la misma omega 3, pues es la pieza 3, es la velocidad angular de esta biela. Entonces sustituyo el dato que obtuve con anterioridad por 5 centímetros, esta distancia de aquí a aquí son 5 centímetros, y me da un valor de 4.8 centímetros sobre segundo en cuanto a la velocidad C vista desde A. Ahora bien, puedo plantear una ecuación de puntos de la misma barra con C y A, es decir, intento calcular la velocidad de C a partir de la velocidad de A. La velocidad de C es igual a la velocidad de A más velocidad C vista desde A. Sabemos que la velocidad de A es completamente conocida. En este caso la velocidad C vista desde A también es conocida porque su magnitud es de 4.8 centímetros sobre segundo, y al ser relativa sabemos que son perpendiculares al radio de giro. Entonces es completamente conocida. De C no se conoce nada, ni su magnitud ni su dirección. Sin embargo, no es problema porque a fin de cuentas esta ecuación vectorial tiene dos incógnitas y tiene solución. Por lo tanto, la velocidad en C se va a determinar
simplemente calculando las componentes del lado derecho. Entonces se expresa la ecuación vectorial, en este caso la velocidad en c pasa igual como un vector. No puedo ponerla en esta forma porque no conozco su dirección, cuál sería su vector unitario, y aunque lo conociera no es un vector unitario fijo, va a estar variando. Entonces la velocidad de A la represento en magnitud y dirección, son primas, y la velocidad CA, magnitud y dirección, también es prima. El ángulo θCA se puede obtener o simplemente colocando en A, trazando una línea imaginaria aquí paralela al eje de las X y midiendo el ángulo hasta C vista desde A, el cual nos da un valor de 74 grados. Hacemos una descomposición rectangular, sumatoria de componentes en X, la velocidad en C pasaría a la velocidad Cx, es igual a la velocidad de A, que tiene un valor de 10, por el coseno de 160 más 90, sabemos que son 250 grados, más 4.8, que es lo que acabamos de obtener aquí con la velocidad CA, esa es su magnitud, por el coseno de 74 más 90, que son 164 grados. Lo mismo pasa con las componentes en Y, se calculan, y la velocidad Cx es de menos 8.03 centímetros sobre segundo, y la velocidad Cy es igual a menos 8.06 centímetros sobre segundo. Si se desea obtener la magnitud de la velocidad en c, pues simplemente se utiliza el teorema de Pitágoras, y la velocidad en c es 11.37 centímetros sobre segundo. Ok, entonces hasta ahorita tenemos la velocidad en c expresada en componentes rectangulares, menos 8.03 y menos 8.06 j. Ahora con la velocidad en c voy a determinar la velocidad en d mediante una ecuación de puntos de la misma barra, la cual queda expresado como la velocidad en d es igual a la velocidad en c más la velocidad relativa de vista desde c, que sabemos que solo se conoce su dirección. La de c es completamente conocida, aquí la tengo, solamente que está expresada en componentes rectangulares, pero es un vector completamente conocido. La velocidad en d, es decir, la velocidad en d no conozco su magnitud, pero sí su dirección. Ojo, aquí la dirección, como es una corredera, la velocidad en d va a ir paralela al eje de las x. Es por eso cuando hacemos una expresión en componentes rectangulares de cada una de las velocidades, magnitud, dirección, en este caso observen que el vector unitario de la velocidad en d no tiene prima porque no es rotación, entonces quedaría θ d. Si tomamos esta inclinación y lo medimos, va a ser de 30 grados. Esta inclinación es igual a la velocidad en c más la velocidad de vista de c. Esta sí tiene prima porque todas las relativas tienen primas porque son de trayectorias circulares relativas. El ángulo θ de c, entonces ¿qué significa? Que me pongo en c porque es de vista desde c, entonces me coloco en c, trazo una línea imaginaria aquí en el eje de las x y tomo este ángulo que es de menos 9 grados, es hacia abajo, es a favor de las manecillas del reloj, por eso coloco menos 9 grados. Una descomposición rectangular me dice que la velocidad en d por coseno de 30, aquí no se le suma 90 porque es una corredera, es igual a la componente en x de c, que ya la tengo aquí, 8.03, más velocidad de vista de c por el coseno de menos 9 más 90, en este caso pues prima, pues es relativa, entonces 81 grados. Hago lo mismo con las componentes en y, y quedan expresadas dos ecuaciones, dos incógnitas, tiene solución, y una vez que solucionemos este sistema de ecuaciones, me dice que la velocidad en d tiene un valor de menos 8.7 centímetros sobre segundo, y la velocidad de vista de c de 3.65 centímetros sobre segundo. Observamos que la velocidad en d tiene un valor negativo. ¿Qué significa? Que en realidad no va a 30, sino a 30 más 180 grados. Por eso que estoy colocando el vector de la velocidad en d hacia abajo. No va hacia arriba a 30 grados, sino a 180 grados. Y la velocidad d vista de c me dio positiva. La velocidad de d vista desde c, es decir, me coloco en c, observo la velocidad de vista de c, como va a 90, pues entonces va así. ¿Okay? Es decir, va a menos 9 más 90, 81 grados. Si nosotros tomamos esta medida con respecto al eje de las x, va a ser 81 grados. Entonces, en este caso, la velocidad relativa de vista de c va a servir para determinar la omega 5. La omega 5 es igual a la velocidad de vista de c entre el radio de c. Medimos este radio que es 2 centímetros y me da un valor de 0.3 radianes sobre segundo. Por lo tanto, estos son los resultados finales del ejercicio.